¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Finalmente, después de meses de incertidumbre, tenemos por fin el tráiler del tercer especial de My Hero Pony Deja tu Marca capítulo 4, el cual se titulará Bridal Woodstock y se estrenará este próximo 6 de junio. Un especial de 44 minutos centrados en una celebración de Bridalwood en donde conoceremos más de este misterioso y mágico bosque y a nuevos personajes bastante llamativos e incluso algún posible indicio de lo que nos puede esperar para el capítulo 5, el cual vendrá a ser la segunda temporada de la serie de Deja tu Marca. Así que en esta ocasión vamos a analizar este tráiler que realmente no es tan largo dado que dura menos de un minuto, así como a diversos clips que han salido sobre este especial, en donde también se revela la sinopsis oficial tanto de este como de los respectivos episodios que le seguirán, los cuales se han confirmado que son 6 y profundizarán más en la búsqueda del fuego de dragón de Sparky y en el sentido de lealtad que Misty tiene sobre Opaline. Y por si no fuera obvio, te informo que este video contendrá spoilers del especial Bridal Woodstock y de los próximos episodios de Deja tu Marca, algunos bastante fuertes, así que si no quieres enterarte de nada, te recomiendo que dejes este video. Por lo que sin más, comencemos. Y bueno, banda, primero que nada, la sinopsis oficial del especial Bridal Woodstock nos habla de cómo los Mindfind intentarán contactar con múltiples talentos para un festival de música durante el evento anual de naturaleza bioluminiscente de Bridalwood, conocido como Lumi Bloom, en donde gran parte de la flora y la fauna empiezan a emanar un brillo luminiscente de forma natural por todo el bosque. Eso quiere decir que veremos la realización del festival Bridal Woodstock, un festival musical en donde todos los ponis llevan trajes y peinados muy peculiares para el evento, que aparentemente está inspirado en el festival de la vida real Woodstock, un festival estilo hippie que se realizó en 1969 en Nueva York y que de hecho ya hemos visto medianamente representado en la franquicia con el festival de música Starfleet en los especiales de Equestria Girls. La cosa es que, como llegamos a ver en el tráiler, Pip parece fungir como la protagonista, siendo ella la organizadora del evento y quien busca contactar a los artistas para participar en él. Siendo que estos son las Dreamlands, un trío de ponis de tierra con un look ochentero cuya líder es sospechosamente idéntica a la abuela Smith en la paleta de color, cosa que podría ser o no una coincidencia. Otra banda que estará presente son los Electric Blue, una banda de rock muy al estilo de aquellas bandas británicas del siglo pasado, la cual está conformada por puros Pegasos. Aunque la más destacada es la Pegaso Ruby Jubilee, una solista artista pop que será interpretada por la actriz de Disney Sofía Wiley, conocida por la serie de Andy Mack y la serie de High School Musical, básicamente volviendo a este personaje como la nueva Condesa Coloratura. Además de eso, el tráiler nos muestra el regreso de queridos personajes como lo es Alpha Beetle teniendo su puesto de té o la abuela de Hitch, Figgy, quien parece estar involucrada en traer a las Dreamlands, con lo que parece ser que las sobornará con pastel o quizás ya las conocía previamente. Y quizás lo que a muchos les llame la atención es que desde antes de la salida de este tráiler, gracias a un clip de un minuto del especial, sabemos que veremos a unos viejos conocidos, siendo estos los Parasprite, estas criaturas autorreproductivas con un apetito voraz que vimos en la G4, quienes aparentemente han sido afectados con la Lumi Bloom, aunque también es probable que se traten de Twittermitas, las termitas eléctricas que también vimos en la G4, dado a que comparten más similitudes en tamaño y en color, pero es más probable que sea lo primero, ya que vemos que estos les atrae el sonido. Eso y que las Twittermitas únicamente las vimos en un sueño de Applebloom, así que no hay garantía de que estas existan. Pero aún hay más, banda, ya que junto con la sinopsis del especial también tenemos la de los próximos episodios de Deja tu Marca, el cual deja muy en claro cuáles son los temas que girarán en torno a estos, siendo que estos tendrán un especial enfoque en Sparky y Misty, donde veremos un conflicto bastante interesante que seguro muchos ya veían venir. Y es que la sinopsis menciona que los Mindfind serán más precavidos con Sparky, esto tras su intento de secuestro a cascos de Misty y Opaline,
quienes aún estarán en su intento de capturarlo para así gobernar Equestria. A esto también se le añade que Misty estará encubierta como amiga de los Mindfang y esta empezará a dudar de su lealtad tras empezar a forjar una amistad genuina con estos, llegando a estar en el centro del conflicto que decidirá el destino de Equestria. Así es, banda, básicamente la sinopsis no pretende ocultar nada y prácticamente nos confirma que Misty empezará a forjar una amistad genuina con los Mindfang y esto la llevará eventualmente a traicionar a Opaline, algo que se ha estado planteando desde la mera introducción del personaje y que la serie de Cuenta tu Historia ha implicado muy frecuentemente en los últimos episodios. Cosa que además parece que le dará bastante peso en el desarrollo de la historia, al punto en que me atrevo a decir que ella podría ser la protagonista de estos episodios, siendo ella el elemento clave no solo para que los Mindfang sepan de Opaline, sino también para vencerla, volviendo toda esta temporada en su arco de redención y autodescubrimiento, en la cual podría volverse la sexta main y así crear los nuevos elementos de la armonía. Y es que por si esto fuera poco, ese mismo día que se liberó el clip de 1 minuto tuvimos una filtración de audio precisamente en el doblaje latinoamericano, donde se nos da un spoiler que es prácticamente un mega bombazo. Así que retírense o prepárense para esto, que realmente es pesado. En este audio podemos oír ruidos de Sparky seguido de Hitch mostrando alivio y diciendo que jamás lo volverá a dejar ir, lo que nos podría presagiar el éxito de Opaline sobre el secuestro de Sparky y la obtención del fuego de dragón. Después tenemos una breve conversación de Izzy y Misty, quienes parecen estar planeando una artimaña, la cual resulta ser Misty presuntamente derrotada frente a Opaline, esto como una aparente distracción. Algo que termina con Sonny confrontándose con Opaline en lo que parece ser su primer encuentro, lo que nos termina por confirmar que efectivamente en algún punto Misty traicionará a Opaline y esta ayudará a los Mindfang a guiarlos con ella y poder detenerla. Pero esto ocurrirá un poco tarde, ya que podemos escuchar como Opaline ya recuperó todos sus poderes con el fuego de dragón de Sparky, siendo así que se desencadena una batalla entre ambas alicornios, una que en un principio Sonny parece controlar, pero al poco tiempo Opaline termina hiriendo a Sonny, dejándonos con la incertidumbre de qué pasará después. Así que es bastante seguro asumir que estos 6 episodios planean darle todo un clímax al arco de Opaline y quizás también una derrota absoluta. Una donde Misty termine uniéndose al grupo y quizás obtengan poderes de unos nuevos elementos para así empezar con la restauración genuina de Equestria, algo que desencadenará una exploración de tierras más allá de las conocidas y hasta el encuentro de una nueva amenaza. Porque recuerden que aún tenemos la confirmación de otro especial y otra temporada de esta serie para este año, indicando que aun si lograsen derrotar a Opaline en esta, todavía hay historia para contar. Así que, pese a lo predecible y sencillo que puede parecer todo, lo cierto es que apenas es la punta de lo que la historia de la G5 está contando. Por lo que preparen sus calendarios para este 6 de junio, donde veremos este especial y hasta quizás los respectivos 6 episodios de la serie, y descubrir de una vez por todas cómo es que este nuevo grupo de ponis traerán una nueva era de amistad y armonía a Equestria. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades de todos los episodios de la serie de Deja tu Marca, o el imprudente intento de ser viral de Pip y la investigación policíaca de Hitch, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.